El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz, y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Podéis sentaros. Hoy hemos dicho todos juntos con el salmista: el afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Quiera Dios que todos cuantos estamos aquí tengamos esta experiencia, y si no, que Dios nos la conceda. Sentirnos afligidos, sentirnos desvalidos, pobres, quizás aplastados por el sufrimiento, por las dificultades de la vida. Y quizás entonces de nuestro corazón salga una verdadera oración de fe. Este afligido es escuchado porque ya no confía en nada más que en Dios. A veces tenemos que estar muy mal para que nuestra oración ya solo se apoye en Dios. Todos tenemos experiencia que tenemos poca fe, hermanos. Solamente creemos en que Dios puede actuar mientras nosotros todavía tenemos alguna fuerza, algún poder, algún dinero, alguna capacidad. Pero cuando uno no tiene nada, cuando uno está impotente respecto a la situación que se encuentra, y bien sabéis que nos vamos a encontrar así todos. Vamos a morir. Y en ese momento ya no hay nada que podamos hacer por nosotros. Todo es una preparación para que nuestra muerte sea santa. Y en ese momento también invoquemos al Señor. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Solo en ti espero. Pero es verdad que Dios escucha. ¿Quién es Dios? ¿Es verdad que Dios se preocupa por nosotros? Todo está aquí, toda la cuestión está aquí. Daros cuenta que estamos celebrando estos días de Pascua la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús sella todo. Todo esto que nos ha dicho hoy, que voy a decir al menos 4 cosas, todo esto sería mentira si Jesús no hubiera resucitado. Pero si Jesús resucita, sus palabras son ciertas. Lo que nos dice acerca de Dios es veraz. Lo que nos dice acerca de nosotros lo tenemos que asumir como lo único que nos puede salvar. Y como no lo hagamos caso, de nuevo, lo dice aquí, hay un juicio en acto. ¿Crees o no crees? ¿No crees? Ya estás, como estás, así estás. Si no crees, ya sé que el mundo además, como ha escuchado muchas veces la palabra de Dios, el Evangelio, la vida cristiana, es un mundo que confunde todo. Y en nuestra situación actual, las palabras que dice Jesús también se pervierten, también se aprovechan para uno mismo, pero no para convertirse a lo que nos enseña. Lo primero que nos enseña la resurrección, que Dios nos ama hasta la locura. Dios nos quiere, Dios te ama. Dios nos ama y nos ha amado hasta el extremo en su Hijo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito.
¿Entregaríamos a nuestro hijo por alguno? Pensadlo bien. ¿Tú entregarías a tu hijo para salvar a otro? ¿Verdad que no? Pues Dios se ha hecho hombre, el Verbo se hace hombre, y no solamente esto, que siendo el Hijo de Dios, Dios le dice, el Padre, entrégate por ellos. Y la distancia entre Dios y nosotros, infinita. La resurrección nos dice esto. Dios os ama. O sea que no nos engañó Jesús. Dios nos ha amado y nos ama hasta el extremo. ¿Tienes tristeza porque no te sientes amado como quisieras? Es porque estás lejos de Dios. Dios serena todos nuestros afectos. Todos. Dios pone paz donde antes no la tenías. Dios te sacia, te colma y te llena también después del cariño de los demás, porque ya no estás pidiendo afectos desordenados. Pon en Dios tus afanes y Él te sustentará. Ponlos. Nadie nos puede satisfacer, solo este amor. La resurrección lo sella. Segunda cosa, la resurrección. Dios quiere que tú y yo nos salvemos. O sea que si nos condenamos es porque nos empeñamos. ¿Tú quieres condenarte? Pues mira, al final lo consigues, ¿sabes? Ya estás, ahí estás. Condenado estamos. Ahora lo que quiere Dios es que tú y yo nos salvemos. Por eso dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. O sea que esta muerte que ha llevado a la resurrección es para que tú y yo con Él nos salvemos. Pero la salvación lleva a la tercera cosa. Y es esto que a nosotros nos conduce a pecar. Por temor a morir, morimos, pecamos y pecamos y pecamos. Porque pensamos que pecando vas a estar vivo, vas a ser feliz. Y otra vez, y ya sabéis lo que pasa con el pecado, que el pecado es una tela de araña. No se para. Cuando tú y yo pecamos, el pecado no se detiene. Es un nudo. Una cosa llama a la otra inmediatamente porque tiene un veneno, que es el veneno del maligno. Los pecados se reclaman uno al otro. Por eso no puedes parar. De ahí que a nosotros, gracias a Dios, tenemos la confesión y tenemos que aprender a confesarnos de corazón, con dolor de los pecados y con propósito de la enmienda. El pecado me hace daño, el pecado me lleva a la muerte. Por eso la resurrección nos anuncia en Cristo que ha vencido la muerte y que ha vencido el pecado. ¡Qué maravilla!, ¿no? Si vence el pecado, nos separa también de nuestra esclavitud del mal. Ha vencido la muerte, ha vencido el pecado y nos lo da perdonado. Yo te perdono. Nosotros mismos le hemos matado y Él nos devuelve el perdón. Y el don del Espíritu Santo, que es el amor de Dios, hasta el extremo. Esta es la tercera cosa. Y hay otra. Y es que ahora se nos ofrece la posibilidad de convertirnos. Sí. Para que el amor de Dios hasta el extremo, para que esta salvación y para que la victoria sobre la muerte y el pecado nos alcance, tenemos que convertirnos. Y esto es un don de Dios. Nosotros por el pecado estamos de espaldas. De espaldas. Ya veis que ahora estáis todos de cara hacia la cruz, pero este estar de cara significa que ha sido Él el que nos ha vuelto, nos ha llamado, vuélvete, ven, sígueme. Para poder convertirnos se reclama amar la luz. Esta es la primera obra buena, porque todos somos pecadores, todos. La primera obra buena es reconocer que somos pecadores. Y esto es difícil. Hoy en el mundo no hay ningún pecado. Se ama el pecado, se ama el pecado porque no es pecado. Adulterios, fornicaciones, abortos, robos, da igual. Se matan y matan a las personas más queridas. Da igual, no pasa nada, no es pecado. Pues sí, hermanos, sí que es pecado. Ahí está el decálogo, que nos enseña el límite, lo mínimo para estar en la voluntad de Dios.
Todo lo demás, si no lo confesamos, es porque amamos más el pecado, la vida pecadora, más que la luz, más que a Cristo. No, a mí me va bien así, yo quiero continuar así, con una vida disipada. Pues continúa. Mira a ver si tienes vida en ti mismo. ¿A quién amas? A nadie. ¿De quién te sientes amado? De nadie. Lo único que buscas son satisfacciones corporales, anímicas, pero estás vacío. Nadie te puede llenar ni dar la paz sino Dios, al menos que lo sepamos. El que ama la luz viene a la luz, porque quiere que sus obras, ama las obras de la luz, que van a ser obras de virtud, y sabe que es débil, que es pecador, que no puede, necesita a Cristo. Cuando entra entonces el Espíritu Santo en nosotros, porque nos abrimos a esta verdad, nuestra vida cambia. Y miramos para atrás y digo, yo no soy el que era. No, yo no soy el que era, hermanos. Yo, si tengo que hablar de mí, os tengo que decir, yo no nací sacerdote, ¿eh? Yo, como los demás, he sido también pues, metido en el mundo. Y solamente puedo dar gracias a Dios por la obra que ha hecho en mí. Yo sé que cada uno de vosotros lo podéis decir. Pero esto es lo que ahora acontece y termino con la primera lectura. Si esto es así, nos volvemos a Dios. Resulta que Dios actúa en nuestra esperanza, jamás nos va a dejar solos, porque vamos a invocarle y nos va a ayudar. Mirad que no nos puede detener ni la prisión. Dice que Dios obrará siempre a favor de los suyos, con tal de que puedan dar testimonio. Hay una obra extraordinaria, nos dice Lucas en esta lectura de los Hechos. Nos dice que estaban las puertas cerradas, viene el ángel, la abre y deja las puertas cerradas. Impresionante. Dios obrará siempre a favor nuestro. La mayor obra de Dios va a ser sacarnos de la muerte y darnos la vida de comunión con Él. Pero después la segunda cosa que hace con nosotros, que se manifiesta en esa primera lectura, es que estos pobres pescadores, estos pobres ignorantes, resulta que les da valor. Ya os acordáis de Pedro y los demás que habían huido en Getsemaní, que Pedro había tenido miedo de aquella portera, de aquella sirvienta, que había negado a Jesús, había jurado y perjurado que no tenía nada que ver con él. Y ahora, después de que ha estado en prisión, después de que antes les habían azotado, ahora resulta que Pedro y los demás dan testimonio desde nada más comenzar el alba. No tienen miedo, esto es obra de Dios. Dar testimonio de Cristo. Esto es el signo de que el Espíritu Santo habita en nosotros. Esto es lo que necesita el mundo de hoy. Cristianos que les digamos que es posible vivir de otro modo, que solamente en Cristo resucitado está la vida, que Dios nos ama, que nos perdona, que es posible cambiar, que quiere que seamos hijos suyos, haciendo su voluntad. Que hoy acojamos esta palabra que viene de Cristo resucitado y que en Él seamos testigos de la verdad. Que así sea.